En 2016, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como un instrumento internacional con un enfoque social y de derechos humanos. Desde una visión integradora, este tratado dicta para los países signantes el compromiso de adoptar las medidas para sensibilizar a la sociedad, luchar contra los estereotipos, prejuicios y prácticas nocivas, y promover la toma de conciencia sobre el respeto de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Se trata de una nueva forma de entender y actuar en el campo de la discapacidad. El modelo social enfatiza las capacidades de las personas y no su deficiencia, al dar un lugar de privilegio a la diversidad humana. Para lograr estas medidas, la Convención sugiere alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con este nuevo paradigma. En México, en concordancia con este tratado internacional, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión promueve el respeto a los derechos de las audiencias con discapacidad, tanto en materia de accesibilidad a los contenidos audiovisuales en la televisión radiodifundida, como en el reconocimiento de sus capacidades, méritos y de la necesidad de su atención y respeto. De acuerdo con el Censo Poblacional 2020, de los 126.014.024 personas que habitan en el país, el 5.69% son consideradas como población con discapacidad, esto es, 7.168.178 habitantes. Este grupo poblacional incluye a las personas que tienen mucha dificultad o no pueden hacer al menos una de las actividades de la vida diaria, como ver, oír, caminar, recordar, concentrarse, bañarse, vestirse, comer, hablar o comunicarse, conforme lo define el INEGI. Es así que por medio de diversos indicadores, este monitoreo buscó observar la presencia del tema de la discapacidad y de las personas con discapacidad en algunos noticiarios de los medios de comunicación radiodifundidos mexicanos. Los objetivos para el análisis fueron: registrar el número de notas sobre discapacidad y su duración, detectar los tipos de discapacidad que aparecieron en los noticiarios, observar el tratamiento que se le da a la discapacidad, es decir, si se relacionó con enfermedad o se abordó como una condición, y si el trato fue digno y respetuoso o bien lastimero y asistencialista. Registrar si se emitió información sobre instituciones vinculadas al tema de la discapacidad. Conocer el tratamiento que se les da a las personas, ya sea como sujetos de respeto, admiración y autonomía, como sujetos de lástima o faltos de autonomía, o bien como sujetos de violencia y maltrato. Conocer el lenguaje utilizado para referirse a ellas, así como identificar si se les da voz a las personas con discapacidad en las noticias. Se analizaron las emisiones de 21 programas noticiosos, 13 de televisión y 8 de radio. Para el corpus de televisión radiodifundida se tomaron 3 señales comerciales con cobertura nacional de distintos concesionarios y la señal pública de mayor cobertura a nivel nacional. En el caso de radiodifusión sonora, se eligieron 8 entidades de diferentes regiones del país con los mayores índices de población con discapacidad, así como en función de sus niveles de audiencia. Con el fin de contrastar la cobertura y el tratamiento del tema de la discapacidad, se eligieron 2 periodos. El primero corresponde a la semana en la que se celebró el Día Internacional de la Discapacidad, del 2 al 6 de diciembre de 2019, al que se llamó Semana 1. Y el segundo representa una semana en la que no hubo efeméride relacionada con la discapacidad. Esta fue del 1 al 5 de junio de 2020. Los resultados sobre la cobertura de la discapacidad son los siguientes. Con respecto al número de notas, en ambas semanas monitoreadas se detectaron un total de 12.710, de las cuales 72 cubrieron el tema de la discapacidad, aunque durante el periodo en donde no hubo efeméride relacionada con este tópico, se encontró una sola pieza de este tipo. En la semana 1, la televisión transmitió un total de 44 notas referentes al tema de la discapacidad, mientras que la radio lo hizo en 27 ocasiones, dentro de un universo de 4.044 y 2.652 notas respectivamente.
De estas 71 notas emitidas en este periodo, cerca de la mitad se transmitieron el martes 3 de diciembre de 2019, fecha en que se conmemoró el Día Internacional de la Discapacidad. La presencia total de la discapacidad como temática en los noticiarios analizados fue de 0.56%, lo que contrasta en proporción con el 5.69% de la población con discapacidad en México. Cabe notar que durante la semana 1 se detectó que uno de los 21 noticiarios se acercó a este porcentaje poblacional, con el 4.83% de las notas presentadas. Esto es relevante a la luz de las prácticas internacionales que exhortan a fomentar la presencia de las personas con discapacidad en los medios audiovisuales en proporción similar a su importancia poblacional. Por otro lado, con respecto al tiempo dedicado al tema en los noticiarios, este significó el 1.04% del total de notas transmitidas. En cuanto a los tipos de discapacidad que se presentaron en los programas, se halló que en 50 de las 72 noticias encontradas, la temática de la discapacidad se abordó de manera general. Así también, en 15 ocasiones se mencionó la discapacidad motriz, la auditiva e intelectual en 3 ocasiones respectivamente, mientras que la discapacidad visual apareció en una nota. En este punto, las recomendaciones internacionales señalan la importancia de integrar el concepto de persona con diversidad funcional en la narrativa de los medios de comunicación. Esto, para dar cuenta y visibilizar la existencia de las diferentes maneras de moverse y desarrollarse en la sociedad. Por otro lado, en ambas semanas se registró una sola nota que pudo haber considerado la discapacidad como enfermedad. Con ello, los noticiarios analizados estarían contribuyendo a erradicar la minimización y estigmatización sobre la discapacidad al abordarla como lo que es, una condición. Es importante recordar que el binomio discapacidad-enfermedad deviene del modelo médico-rehabilitador, en el que se le impone a la persona con discapacidad el mandato social de que se rehabilite y/o se cure para que pueda reinsertarse y aportar a la sociedad. Esto se contrapone con el modelo social que ve a la discapacidad como una característica o condición de las personas, la cual se agrava cuando el entorno físico y actitudinal de la sociedad pone barreras. Con respecto al tratamiento que los noticiarios dieron al tema de la discapacidad, el monitoreo reveló que en la semana 1 hubo una prevalencia del tratamiento digno y respetuoso al abordar el tema de la discapacidad en 66 noticias, mientras que en 5 registros podría considerarse que existió un abordaje lastimero o asistencialista. El trato es considerado digno y respetuoso cuando se destacan aspectos sociales, cívicos y de accesibilidad que van más allá de la condición de salud, ya que se reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y parte activa de la sociedad. El abordaje es lastimero o asistencialista cuando la cobertura se enfoca exclusivamente en el aspecto médico, ya que invisibiliza al resto de los temas que tocan a esta población. También cuando se relaciona la discapacidad con padecimiento o sufrimiento, al generalizar y señalar a las personas con discapacidad como sujetos de asistencia, ya que no todos lo son. Cuando se utiliza un lenguaje inapropiado al nombrar la discapacidad, conforme a las prácticas internacionales. Y cuando no se toma en cuenta su potencial de participación como grupo social y económico. Por otra parte, se observó que el 19%, es decir, 14 de 72 de las noticias que tuvieron a la discapacidad como el tema central, brindaron información sobre centros especializados en esta materia a las audiencias, lo cual es importante porque las prácticas internacionales sugieren que los medios de comunicación difundan información relevante en materia de derechos específicos, formas de reclamo, trámites de interés y funcionamiento de instituciones nacionales e internacionales vinculadas al tema de la discapacidad. Esto estaría propiciando la eliminación de barreras para que las personas con discapacidad se acerquen a buscar apoyos e información y que puedan hacer comunidad e integrarse a la sociedad. Con respecto al tratamiento que se les dio a las personas con discapacidad en las notas, en este indicador se encontró que en la semana 1, la de la efeméride, 66 notas analizadas presentaron a las personas con discapacidad como sujetos de respeto, admiración y autonomía. En 3 fueron retratadas como sujetos de lástima o falta de autonomía,
y en 2 se representaron como sujetos de violencia o maltrato. Conforme al tratamiento en el lenguaje, cerca de las 3/4 partes del total de las notas monitoreadas sobre discapacidad usan terminología incluyente para abordar el contenido, mientras que el 24% de la muestra presentó términos inadecuados para referirse a las personas con discapacidad, ya sea de manera oral o gráfica. Por ejemplo, se les nombró como persona discapacitada o discapacitados, se usaron terminologías como debilidad visual, inválidos, capacidades diferentes o verbos tales como padecer y sufrir, para referirse a las personas que viven esta condición en cualquiera de sus modalidades. En este sentido, los presentadores de los noticiarios podrían buscar expresarse verbalmente con mayor detalle y empatía, siguiendo las recomendaciones de CONAPRED en el caso de México, así como de las instancias internacionales en la materia, es decir, utilizar términos como persona con discapacidad visual, auditiva, motriz u otra, o persona con baja audición, persona sorda u hombre con ceguera, entre otros. De igual manera, es importante el uso del lenguaje visual, ya que en este aspecto se detectó que en algunas noticias de televisión, la forma de ilustrar el contenido se hace con tomas cerradas en las herramientas que las personas con discapacidad emplean como apoyo a su condición en la vida cotidiana, dándole más importancia a estos aspectos antes que a la persona. Con relación a las personas con discapacidad a las que se les dio voz, estas se presentaron en el 15% de las noticias emitidas sobre discapacidad en los medios de concesión comercial durante la semana 1. De las personas a las que se les dio voz en esas notas, 15 fueron identificadas como personas con discapacidad. Una mujer fue presentada como experta en el tema y un hombre fue registrado como integrante del Consejo Organizador del Día Internacional de la Discapacidad. Destaca que estas piezas periodísticas cubrían la marcha por la conmemoración, fecha en la cual este grupo expresa sus demandas por más accesibilidad, por el respeto a sus derechos, por mayor reconocimiento por parte del gobierno en sus programas sociales, así como por cuestiones de discapacidad causadas por enfermedades. En lo que cabe a las características demográficas de las personas a quienes se les dio voz, se halló que en 8 ocasiones fueron mujeres entre 18 y 60 años, seguidas de la voz de una niña hasta los 12 años y una mujer de 60 años en adelante. El resto de la participación fue de varones de 18 a 60 años, en 7 notas periodísticas. Sobre el tipo de discapacidad de las personas entrevistadas, estos se distribuyeron de la siguiente forma: 65% discapacidad motriz, 17% discapacidad auditiva, 6% discapacidad visual, 6% discapacidad intelectual y 6% discapacidad en general. Por último, en más de la mitad de las notas, el origen de la discapacidad de las personas a las que se les dio voz no se mencionó, mientras que en 3 notas se citó la enfermedad como causa. Los accidentes como motivo de la discapacidad aparecieron en 2 notas, y en otros 2 casos, la discapacidad se presentó desde el nacimiento. A manera de conclusión, se puede detallar lo siguiente. Como primer punto, los hallazgos obtenidos en el monitoreo revelan que hubo cobertura periodística sobre el tema de la discapacidad en el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, mientras que en la semana en la que no hubo fechas alusivas al tópico, la presencia de notas sobre discapacidad fue prácticamente inexistente en todos los medios observados. Se pudo observar, por otro lado, que la mayoría de las notas analizadas hablaron de la discapacidad de forma general, sin precisar sus diferentes tipos, cuando las recomendaciones invitan a que este tema se dé a conocer en toda su dimensión y con sus diversas aristas. De igual manera, el monitoreo reveló que los medios de comunicación analizados mantienen un tratamiento digno y respetuoso hacia el tema y las personas con discapacidad. Pese a ello, en algunas piezas se detectó el uso de locuciones inadecuadas para referirse a esta población, lo que antepone la condición a la persona. Esto podría interferir en que las personas con discapacidad sean reconocidas como sujetos de derechos y obligaciones en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad.
A este respecto, CONAPRED señala que la transformación del lenguaje por uno más incluyente ha sido una meta de distintos programas de acción global, impulsados por las Naciones Unidas. Un dato para resaltar es que la mayoría de las notas observadas trataron a la discapacidad como una condición y no como enfermedad, lo que abona a erradicar la estigmatización y minimización con relación al tema de la discapacidad. Ahora bien, el ejercicio de monitoreo arrojó un área de oportunidad para que los medios de comunicación en su totalidad generen más espacios que traten la temática de la discapacidad desde sus diversos aspectos, así como para que busquen darle voz a las personas con discapacidad. De esta forma, la sociedad tendrá una mayor visibilidad y adquirirá una mayor sensibilidad con respecto a este grupo poblacional que conforma el entramado social. Vale recordar por ello que al abordar este tema en las coberturas noticiosas, sería ideal seguir las recomendaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con la finalidad de que los contenidos audiovisuales proporcionen el tipo de información e imágenes que reconozcan y exploren la multiplicidad de la discapacidad, así como para que se facilite la integración de todas las personas de este grupo a la actividad económica y a la vida social de la comunidad. Con seguridad, propiciar la participación de grupos minoritarios tiene efectos positivos, porque construye sociedades plurales y contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad al favorecer su inclusión social, aunque sin duda no solo beneficia a esta población, sino a la sociedad en su conjunto.